Hola, les voy a hablar sobre la revisión del estado del arte que realicé con relación al estudio de los balances de carbonato en los arrecifes de coral del Atlántico Occidental Tropical. Esta plática está compuesta de tres grandes temas. El principal está enfocado en hablarles sobre las diferentes metodologías que hay actualmente para estudiar los balances de carbonato. El segundo gran tema está enfocado en las condiciones ambientales regionales implicadas en los procesos de erosión y acreción en los arrecifes del Atlántico Occidental. Y el tercer gran tema está enfocado en hablar sobre el efecto que las perturbaciones han tenido en la funcionalidad de los arrecifes de coral del Atlántico Occidental tropical. Entonces, esta plática está enfocada en cómo las condiciones ambientales actuales han modificado los procesos de producción y erosión que determinan los balances de carbonato en los arrecifes de coral del Atlántico Occidental tropical. Los arrecifes de coral son ecosistemas que proporcionan importantes servicios ecológicos y socioeconómicos. Por ejemplo, contribuyen a mantener las playas, a dar sustento a pesquerías y turismo y a contribuir a la estabilidad de playas y costas a través de disipar la energía del oleaje. Estos son solo unos pocos ejemplos de los muchísimos bienes y servicios que derivan de los arrecifes de coral, los cuales están intrínsecamente ligados a la estructura tridimensional carbonatada, como esta que les muestro en la imagen izquierda, de los arrecifes. Esta estructura tridimensional carbonatada se mantiene gracias al equilibrio entre procesos de producción y erosión, en donde los corales esclerantinos son los principales productores de carbonato de calcio. A esta producción se suma la contribución de algas coralinas costrosas, las cuales se consideran las principales calcificadoras secundarias. Si bien hay muchos taxa que también calcifican y aportan carbonato al sistema, lo hacen en menor medida. Mientras los corales construyen, la erosión es el proceso que fragmenta o disuelve el carbonato de calcio y ocurre por procesos físicos, químicos y biológicos, incluyendo tormentas y huracanes, disolución química, bioerosión por peces loro y erizos y excavación por organismos endolíticos como esponjas, gusanos y bivalvos. En este sentido, se considera que tenemos un escenario de balance de carbonato positivo cuando los procesos de producción son mayores que los de erosión, mientras que el equilibrio entre la producción y la erosión determinan un balance neutro, de tal manera que cuando los procesos de producción son menores que los de erosión, tenemos un escenario de balance negativo. Ahora les hablaré del primer gran tema, el cual está enfocado en las diferentes metodologías que hay para estudiar los balances de carbonato. Durante las últimas décadas se han desarrollado diferentes métodos para poder estudiar los balances en los arrecifes de coral. Algo que me parece importante de mencionar es que ninguna de estas metodologías por sí sola nos puede brindar y es capaz de comprender todos los procesos involucrados en la compleja dinámica de los balances de carbonato. Cada una de estas metodologías nos aporta información, si bien es muy valiosa, es parcial. Por ejemplo, los métodos hidroquímicos nos permiten conocer y cuantificar la calcificación comunitaria neta, pero debido a que no tiene resolución taxonómica, no es posible asociar una cantidad de producción a un taxa en específico. De tal manera que los censos visuales nos permiten conocer los procesos de producción y erosión realizados por taxones en específico, tanto de corales como principales bioerosionadores, específicamente de peces loro, erizos y esponjas excavadoras, pero una de las limitaciones es que no considera los ciclos circadianos y Cabrera Rivera en 2026 demostró que los erizos tienen una mayor actividad erosionadora durante la noche, lo cual es importante ya que estos censos suelen realizarse de día y entonces la estimación de erosión por estos organismos puede estarse sobreestimando o subestimando. De tal manera que la
Percepción remota a través de imágenes satelitales nos puede ayudar a conocer cómo se mantiene o se degrada la estructura arrecifal, incluyendo procesos físicos que los censos visuales no consideran, por ejemplo, la energía del oleaje. Si bien es una herramienta poderosa, no está exenta de limitaciones, dentro de las cuales encontramos la resolución a la que se pueden realizar este tipo de análisis, que suele ser a lo más bajo, 5 kilómetros cuadrados por la celda que se puede analizar. Entonces, una limitación transversal en muchas de estas metodologías que encontré al realizar esa revisión de la literatura es que suelen enfocarse en la acreción vertical del arrecife o el crecimiento que el arrecife puede tener de abajo hacia arriba, dejando de lado que los arrecifes pueden crecer de manera horizontal. Y esto es importante porque el crecimiento horizontal puede contribuir a la estabilidad y por lo tanto mantener y construir la estructura tridimensional que sostiene las funciones ecológicas y ecosistémicas de los arrecifes. Un ejemplo de esto es una barrera de coral, la cual no se forma por un crecimiento vertical, se forma por justo el crecimiento horizontal que estos ecosistemas pueden tener. Entonces, estas metodologías no son sustitutas, más bien complementarias, y el integrar la información que podemos obtener de cada una de ellas a través de enfoques multidisciplinarios es lo que considero esencial y necesario ahora en estos tiempos recientes para poder comprender la compleja interacción que hay entre los procesos biológicos, ecológicos, que sostienen los balances de carbonato de los cuales derivan las funciones ecológicas de los arrecifes. Ahora les hablaré del segundo gran tema, el cual está enfocado en las condiciones ambientales regionales sobre los procesos de acreción y erosión en los arrecifes del Atlántico Occidental. En el Atlántico Occidental tropical encontramos arrecifes de coral distribuidos en el Golfo de México, en el Mar Caribe y en Brasil. En estas tres regiones, las condiciones ambientales y la estructura y composición de las comunidades de corales esclerantinos son diferentes. La diferencia en la composición de comunidades resulta en diferentes contribuciones a los balances de carbonato. Estas diferencias en los balances de carbonato entre Brasil, el Mar Caribe y el Golfo de México tienen su origen en trayectorias geológicas y evolutivas distintas. En el caso del Golfo de México, el crecimiento y formación de los arrecifes fue un proceso intermitente, ya que durante millones de años estos ecosistemas se vieron bajo perturbaciones constantes ambientales de incremento y disminución del nivel del mar, un proceso que se conoce como eustasia. También estaban sometidos a constante aporte de sedimentos continentales y a cambios en las corrientes oceánicas. Con esto no estoy tratando de afirmar que de alguna manera determinista estas condiciones hayan estructurado las comunidades de corales que encontramos actualmente en el Golfo de México, más bien de proponer que estas condiciones muy probablemente favorecieron la permanencia y dominancia de especies con historias de vida tolerantes al estrés que principalmente suelen presentar morfologías masivas. Posteriormente, en estas trayectorias geológicas y evolutivas ocurre el cambio de la desembocadura del río Amazonas del Pacífico al Atlántico y el ensanchamiento del mar Atlántico Sur. Esto comenzó a diferenciar las condiciones ambientales y las trayectorias evolutivas entre los arrecifes de Brasil y los del Caribe Golfo de México. Finalmente, el cierre del Istmo de Panamá ocasionó el aislamiento biogeográfico del Atlántico Occidental respecto al Indo-Pacífico, lo cual propició eventos de extinción y especiación que para el Mar Caribe favorecieron la dominancia de Acrópora palmata. Como resultado, ahora cada región arrecifal tiene comunidades con estructuras funcionales distintas y por lo tanto diferentes contribuciones a los balances de carbonato.
Como les mencionaba, el cierre del Istmo de Panamá generó procesos de extinción y en comparación con los arrecifes y las comunidades de corales esclerantinos en el Triángulo de Corales, hay un patrón contrastante en las especies de corales que podemos encontrar en el Atlántico Occidental, ya que en esta región del Atlántico Occidental actualmente hay aproximadamente 60 especies de corales esclerantinos, un patrón contrastante con el triángulo de coral en el Indo-Pacífico, en donde solo el género Acropora está compuesto de 173 especies, mientras que en el Atlántico Occidental este género solo tiene 3 especies. Como consecuencia de que solamente tengamos 60 especies, gran parte de la producción de carbonato depende de muy pocas especies de corales esclerantinos. Y esto resulta no solo en una diversidad biológica relativamente baja, sino también en una falta de redundancia funcional. ¿Qué significa esto? Que cuando una de las especies de corales esclerantinos, constructora de arrecife, disminuye su tamaño poblacional, sufre extirpaciones locales o incluso se pierde regionalmente, lo que pasa es que no hay otro taxón capaz de llevar a cabo su función ecológica y entonces las pérdidas de producción de carbonato y el daño en la estructura arrecifal son desproporcionadas. Ahora bien, los arrecifes en el Golfo de México se encuentran distribuidos en las costas de Florida y en el sur de México. Las condiciones ambientales que dominan son alta turbidez, alta sedimentación, también alta concentración de nutrimentos y variaciones medias anuales y estacionales drásticas en la temperatura. Esto ha favorecido que la mayor parte de arrecifes, tanto en Florida como en el sur del Golfo de México, se encuentren dominadas por corales masivos, con morfologías masivas, como el género Orbicela, Siderastrea, la especie Montastrea cavernosa y Colpophilia natans. En- con base en las investigaciones realizadas por Morris y colaboradores en 2022 para los arrecifes de la costa de Florida, los balances de carbonato estimados fueron de 0,84, mientras que para los pocos sistemas arrecifales que se han estudiado en el sur de México, el balance de carbonato por Cabrera Rivera en 2026 se estimó en 1,99 kilogramos de carbonato de calcio por metro cuadrado al año, lo cual implica que para la región del Golfo de México podemos decir que los balances se encuentran en un estado neutro. Ahora quiero mostrarles este video que tomé en un arrecife del sur del Golfo de México. Y me parece importante mencionarlo y mostrarlo, ya que la percepción general que se suele tener es que el Golfo de México está dominado únicamente por corales masivos. Aquí lo que estamos viendo es una estructura en la comunidad diferente, dominada por corales ramificados. Esta especie en específico es Acropora palmata. Y esto es importante porque este tipo de sistemas arrecifales que han recibido muy poca atención científica nos pueden permitir conocer cómo se pueden mantener balances de carbonato positivos en condiciones ambientales que se consideran no óptimas para el crecimiento arrecifal. Ahora bien, los arrecifes en el Mar del Caribe se distribuyen desde Bermudas hasta Panamá y desde Barbados hasta Cuba. Históricamente, esta región presentó condiciones que favorecieron el desarrollo de los arrecifes con condiciones ambientales de oligotrofía, significa una falta de nutrimentos o muy baja concentración de nutrimentos, sin sedimentación, sin alta variabilidad térmica y sin turbidez. Esto favoreció comunidades diversas, tanto en especies como en morfologías, por lo cual los balances de carbonato estimados para el Mar Caribe fueron históricamente los más altos que se encontraban en todo el Atlántico Occidental, con base en Kennedy y colaboradores en 2003
el promedio de los balances para los arrecifes del Caribe iba de 5